Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a resolver un problema de la EBAU de Castilla y León. En este caso se trata de un examen de Matemáticas 2, Matemáticas de Ciencias, y es el de junio de 2019. Hoy vamos a resolver solo la opción A, así que como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo y vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este problema, que está dividido en dos apartados, nos dice, dado el sistema de ecuaciones donde tenemos una matriz A, después tenemos una matriz con variables y igual a otra matriz B, nos dice el apartado A, estudia la existencia y unicidad de las soluciones según los valores del parámetro M. Vale, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que esto realmente es un sistema de ecuaciones. Si yo hiciera las operaciones con estas dos matrices, al multiplicarlas, lo que tengo que hacer es multiplicar filas por columnas. Entonces, claro, lo único que ocurre es que al multiplicar, esta matriz es una matriz 3 por 3, esta matriz es una matriz 3 por 1, 3 filas y una columna, por lo tanto sí puedo realizar el producto y la matriz que obtengo es una matriz también 3 por 1. Claro, la matriz que se obtiene de ese producto es al multiplicar filas por columnas, x más y más mz, después tengo 2x más 1y, es decir, y luego la z no aparece, y luego la otra es 2x más 2y más 2z. Esta es mi matriz, la que obtengo del producto, y esta quieren que sea igual a la matriz 4, 3, 6. Claro, el sistema de ecuaciones que me está quedando es x más y más mz es igual a 4, luego tengo 2x más y igual a 3, y luego por último 2x más 2y más 2z igual a 6, que podría simplificar esta ecuación si quisiera. Vale, pero imaginémonos que no nos damos cuenta y trabajamos con esta. Vale, entonces ya tengo mi sistema de ecuaciones. Yo este sistema de ecuaciones lo puedo escribir en forma matricial como 1, 1m y pongo aparte el 4. Si os dais cuenta, es coger esta matriz y esta matriz, ahí, esta matriz y juntarlas en una única. Entonces, claro, realmente no me hacía falta hacer todos estos pasos para llegar a ello. Vamos a ponerlo en esa forma matricial. Voy a borrar todo esto porque quiero trabajar de forma matricial. No voy a trabajar con el sistema de ecuaciones. Vale, vamos a borrar todo esto y trabajamos con esa matriz que os estaba diciendo. Entonces yo la matriz con la que voy a trabajar es 1, 1, m, y luego en la parte de atrás tengo 4, y luego por último es 2, 1, 0, 3, y la última 2, 2, 2 y 6. Vale, esta matriz yo la voy a llamar A partido B. Y luego a este trozo de aquí, esta otra matriz, ¿vale? Si queréis la pongo aparte. Esta matriz la voy a llamar A 1, 1, m. 2, 1, 0 y luego 2, 2, 2. Y lo que voy a utilizar es el teorema de Roche-Frobenius para saber qué le ocurre a las soluciones de este sistema, para comprobar su existencia y su unicidad. Entonces, eso es lo que voy a trabajar. Entonces, solo con mirar estas dos matrices, la matriz A partido B es una matriz 3 por 4, tiene 3 filas y 4 columnas, y la matriz A es una matriz 3 por 3, tiene 3 filas y 3 columnas. De tal forma que yo lo que puedo deducir es que el rango de la matriz A partido B, el rango era la mayor matriz que puedo encontrar, la dimensión de la matriz mayor, cuyo determinante sea distinto de 0. Entonces yo solo con ver esta matriz, como es una matriz 3 por 4, sé que lo máximo que puedo coger aquí como menores son matrices 3 por 3, por lo tanto como máximo su rango podrá ser 3. Y el rango de la matriz A le ocurre lo mismo, lo más grande que puedo coger aquí es una matriz 3 por 3, por lo tanto como máximo el rango es 3. Vale, y lo último que voy a llamar n es igual al número de variables. Por lo tanto, n es igual a 3. A partir de aquí voy a calcular el rango de A partido B y el rango de A para comprobar qué ocurre en este caso, ¿de acuerdo? Y utilizar el teorema de Roche-Frobenius. Entonces lo primero que voy a comprobar es si el rango de A partido B es igual a 3. ¿Vale? No, voy a empezar con el de A mejor. Vamos a empezar con el de A. Cuando son iguales hay que empezar con el de A. Entonces, como aquí pueden ser iguales, empiezo mejor con el de la más pequeña. Si ya llego a que el de A puede ser 3, directamente ya puedo empezar a deducir aquí cosas. Entonces, para comprobar si el rango de A es igual a 3, necesito coger una matriz 3 por 3 dentro de A, es decir, la propia matriz A, y calcular su determinante. Por lo tanto, yo quiero calcular el determinante de 1, 1, m, 2, 1, 0 y 2, 2, 2. Calculamos este determinante. Recordar que para calcular por determinante iba multiplicando los elementos por diagonales. Entonces cojo diagonal principal, 1, 1, 2, esto sale directamente 2.
¿vale? Vamos a ponerlo bien. Hemos dicho que esto sale 2. Luego 1 por 0 por 2 nos sale 0. Y luego m por 2 nos queda 4. M. Luego diagonales secundarias, que están restando. Vamos a ponerle un menos ahí y ya están restando. 2 por 1 por m, directamente 2m. Luego 1 por 2 nos queda 4. Y luego 0 por 2 por 1 nos queda 0. Por lo tanto ya tengo esa segunda parte. Vale, entonces me queda 4m menos 2m, directamente 2m. Y luego 2 menos 4, ya que está el menos delante, nos queda menos 2. Y yo quiero saber cuánto este determinante es igual a 0 o es distinto de 0, por lo tanto igual a 0. Al igualar a 0 tengo una ecuación en m y directamente tengo que m es igual a 1. Entonces este es el caso que me va a hacer distinguir qué le ocurre en función de las soluciones. Fijaros lo que ocurre, yo distingo dos casos. Caso 1. En el caso 1 lo que voy a suponer es si m es distinto de 1. Si m es distinto de 1, lo que ocurre es que entonces, al ser distinto de 1 este número, este determinante es distinto de 0. Y yo he encontrado dentro de la matriz A una matriz, en este caso la propia matriz A, cuyo determinante es distinto de 0. Por lo tanto, la conclusión es que el rango de A es igual a 3. Claro, como la matriz A partido B contiene a la matriz A, lo que ocurre, voy a dejarlo puesto, yo acabo de mostrar que 3 es igual al rango de A, lo que os decía es que ocurre que el rango de A siempre es menor o igual que el rango de A partido B. Eso por estar la matriz A dentro de la matriz A partido B. Y por lo que he dicho al principio del ejercicio, aquí ya tengo que esto es menor o igual que 3. Principio igual a final, no me queda otra que tiene que ser que entonces rango de A partido B es igual a 3. Ya tengo que le ocurre en este caso. Entonces, en este caso, como tengo que el rango de A es igual al rango de A partido B, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo por aquí, rango de A es igual al rango de A partido B, y esto es igual al número de variables, n, lo que ocurre es que este sistema, lo voy a dejar aquí puesto en pequeñito, es sistema compatible determinado. Lo que estamos diciendo por ser compatible es que tiene solución, por lo tanto he demostrado la existencia en este caso, y además, por ser determinado, es único para cada variable, por lo tanto es única. Entonces, para cualquier valor de m menos el 1, ya tengo que el sistema es compatible determinado, tiene solución y es única. En el caso 2, vamos a ponerlo por aquí, caso 2, lo que ocurre es que tengo que mirar qué pasa si m es igual a 1. Claro, si m es igual a 1, lo que tengo es que directamente el rango de A no puede ser 3 y tendré que comprobar si el rango es 2. No puede ser 3 ya que este determinante cuando m es 1 vale 0 y dentro de la matriz A yo no puedo coger más menores de orden 3. Por lo tanto ya tengo que tiene que ser como máximo 2. Para comprobar que es 2 cojo dentro de la matriz A un determinante 2 por 2, por ejemplo este que recuadro, puedo coger ese. Tengo que buscar uno que sea distinto de 0, ¿de acuerdo? Entonces ese me vale. Entonces esto es 1 menos 2, lo que me interesa es que es distinto de 0, y de aquí la conclusión es que rango de A es igual a 2. Ya tengo cuánto vale el rango de A. Me falta comprobar cuánto vale el rango, vamos a ponerlo bien, rango de A partido B. Quiero saber si es igual a 3, ¿de acuerdo? Para comprobar que es 3 dentro de la matriz A partido B, tengo que coger un determinante 3 por 3. Claro, no me interesa que coja ya ese ya sé que vale 0. Y estoy utilizando que la m es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ya estoy viendo que esto de aquí y esto de aquí son proporcionales, por eso ese determinante me estaba saliendo 0. Entonces, utilizo ya que ese m es 1 y voy a coger menos la primera fila, por ejemplo. Voy a quitar la primera fila, bueno, vamos a quitar esto, quito la primera fila y veo a ver qué le pasa a ese menor. Entonces, ese menor es 1, 1, 4, 1, 0, 3 y luego 2, 2, 6. Vale, ahí lo tenemos. Vale, yo ya tengo calculado ese determinante. Esperar, sí, este es el que he cogido. Vale, lo que digo es que este vale 0. Si os dais cuenta, este saco 0. Después tengo más 8 y después más 6, ¿vale? Y esto es un igual. Y luego menos, diagonales secundarias, sería 0. Luego tendría 6. Y luego el último sería 6. Otra vez.
¿vale? Entonces me queda este 6 con este 6, por ejemplo, se me va y me queda 8 menos 6, lo que me interesa es que me queda 2, que es distinto de 0. Ya está, conclusión en este caso, voy a ponerla por abajo, que aquí ya no tengo casi espacio. Rango de A partido B es igual a 3. Fijaros lo que ocurre, rango de A y rango de B, rango de A partido B y rango de A son diferentes. Utilizando el teorema de Roche-Frobenius, lo que tengo es que entonces, en este caso, el sistema es incompatible, por ser los rangos iguales, ¿vale? No me interesa ni siquiera cuál era el número de variables. Entonces, cuando los rangos me salgan diferentes, directamente sistema incompatible. Y fijaros que apenas he tenido que calcular un par de determinantes para comprobar, para estudiar la existencia y unicidad. Resumen, tenemos que si hay soluciones y son únicas para cada variable cuando m sea distinto de 1, que valga cualquier valor menos el 1, pero sin embargo para m igual a 1 este sistema no tendría solución, es incompatible. Bueno, y el apartado B, trabajando con el mismo sistema de ecuaciones, nos dice que resolvamos este sistema de ecuaciones para el caso m igual a 2. Si os fijáis, ya he puesto al lado la matriz, la misma que teníamos antes, pero poniendo ya directamente que la m es igual a 2. Por lo tanto, ya voy a empezar a trabajar con eso. Podemos resolver este sistema de varias formas. Primero, podría resolver este sistema utilizando el método de Gauss. El método de Gauss es muy sencillito, directamente tendría que hacer 0 esos números, por ejemplo, que he triangulado, esto que he cogido en ese triángulo, o coger otro triángulo, por ejemplo, este de aquí, que ya sería también muy sencillo hacer ceros aquí, ¿de acuerdo? Entonces ese método sería muy sencillo. También tenemos otro método que se llama método de Gauss-Jordan, que sería haciendo estos dos triángulos, diagonalizaríamos y haríamos los elementos de la diagonal principal, y directamente con eso ya conseguiremos las soluciones. Pero yo no voy a utilizar ninguno de esos dos métodos, que son muy conocidos. Voy a cambiar en esta ocasión y voy a utilizar lo que se llama la regla de Cramer, ¿de acuerdo? La regla de Cramer es muy sencillita porque cuando yo ya sé que este sistema ya lo he clasificado y tiene solución, puedo utilizarla. Si os dais cuenta, estoy en el caso m igual a 2. En mis dos casos que tenía yo antes, yo tenía caso 1 si m era distinto a 1, y luego tenía caso 2 si m es igual a 1. En este caso decía que el sistema era compatible determinado, tenía solución y era única, y en este caso era sistema incompatible. Ahora estoy con m igual a 2, es decir, que estoy dentro del caso m igual a 1. Entonces, claro, m es distinto de 1, por lo tanto ya sé que este sistema es compatible y es determinado. Por lo tanto, sí puedo utilizar la regla de Cramer para resolver este sistema de ecuaciones. Fijaros cómo se resuelve directamente en este caso. Lo que voy a hacer es calcular cada una de las variables ya directamente. Y fijaros lo que voy a poner. Voy a poner una fracción. Voy a calcular directamente la x. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Darme un segundo. Y vamos a poner la fracción. Vale, entonces os decía, voy a poner la siguiente fracción. Mirad, en el denominador voy a poner directamente lo que yo llamo la matriz A antes, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, esta matriz de aquí yo la llamé A. Entonces voy a poner como denominador el determinante de esa matriz. 1, 1, 2, luego 2, 1, 0 y 2, 2, 2. Vale. Y este determinante yo puedo calcularlo, que me va a quedar en el denominador. Fijaros, si lo calculo directamente, esto me queda 2, luego sería más 0 y más 8. Más 0 y más 8, diagonales principales. Y diagonales secundarias sería menos 4, ya las pongo todas directamente restando, otra vez menos 4 y luego menos 0. ¿Vale? No le ando poniendo el paréntesis como antes. Entonces este con este se me va y me queda directamente en el denominador. Los ceros también desaparecen. Me queda denominador 2. Vale, eso es el denominador que yo voy a poner en cada una de las variables. Fijaros, aquí lo que he puesto es el determinante de A, ¿de acuerdo? He puesto el determinante de esa matriz. Y en el numerador, fijaros lo que voy a hacer es, voy a poner también otro determinante 3×3, pero en este caso voy a poner también el de A, pero como la variable x es la que se corresponde siempre con la primera columna, cuando nosotros escribimos el sistema de ecuaciones, si os dais cuenta, esta de aquí son los coeficientes que acompañan a la x. Por lo que voy a hacer es cambiar esa columna y voy a poner precisamente la de los términos independientes. El resto lo voy a dejar igual. Entonces fijaros, yo voy a poner aquí 4, 3 y 6 y el resto lo dejo como está. 1, 1, 2, 2, 0, 2. Fijaros, solo he cambiado esta columna. Donde estaban las x, que eran aquí, he puesto la columna de términos independientes. Eso es lo que me dice Cramer. Antes de hacer las cuentas, fijaros lo que voy a hacer con la y. En la y va a ser exactamente igual, fijaros el numerador.
el numerador, lo que voy a hacer es, voy a poner el determinante 3 por 3, pero en este caso, como las i's están en la segunda columna, las voy a cambiar por los términos independientes. Es decir, en la segunda voy a poner 4, 3 y 6, y el resto lo dejo como está, 1, 2, 2, y luego 2, 0, 2. Y en el denominador exactamente lo mismo, voy a dejar la matriz A, 1, 1, 2, luego 2, 1, 0 y 2, 2, 2. De tal forma que yo ya sé que en el denominador me queda como resultado 2, ¿vale? Voy a dejarlo ya puesto. Porque si os dais cuenta el denominador nunca cambia. Entonces yo sé que esto es 2 y esto también es 2, ¿vale? Vamos a ponerlo bien que se vea. Esto he dicho que son 2 y esto he dicho que son 2. Y luego lo mismo con la z. Vale, con la z tengo menos espacio, entonces me vais a dejar... Vale, os estaba diciendo, voy a poner la z un poquito más abajo, que tenga espacio. El denominador es el mismo, ¿de acuerdo? Es el determinante de A. Entonces yo ya voy a poner con notaciones directamente que esto es el determinante de A, con las notaciones que yo he escogido. Y claro, adivinar cuál va a ser el numerador. Como las zetas son la tercera columna, ¿de acuerdo? Esos son los coeficientes de la z, pues yo voy a poner en la tercera columna 4, 3 y 6. Y el resto de la matriz A la dejo como está. 1, 2, 2 y luego 1, 1, 2. Y ya lo tenemos. Vale. Entonces el denominador ya sabemos que es directamente 2. Vamos a hacerlo un poco más grande, luego si no, no me va a caber. Ahí y ahí. Y de aquí voy a sacar todos los resultados. Ya estoy diciendo que esto es denominador 2, denominador 2. Vale, vamos a hacer las cuentas de los numeradores. Entonces de los numeradores me queda 8, diagonal principal, más 0, más sería 6 y 2, me queda 12. Vale, diagonales secundarias me quedan menos 12, ya las pongo directamente restando, menos 0 y luego menos 6. De tal forma que este y este se me va y 8 menos 6, 2. Por lo tanto el resultado queda 1. En el siguiente, diagonales principales, 6, 4 y 0, me queda directamente 0, luego 6, 12, 24, ¿vale? Y luego diagonales secundarias, me queda 6 y 2, 12 negativo, luego me queda 4 y 4, 16, también ya lo pongo negativo, y luego me queda 0, la siguiente, por lo tanto, menos 0. Si hacemos las cuentas, me vuelve a quedar arriba 2. Vale, luego las siguientes, me quedan 6, bueno, 2 entre 2, lo pongo ya directamente 1. Luego la siguiente me queda 4 y 4, otra vez 16. Luego me queda, que estoy haciendo 6 aquí, vale, bien. Y luego las diagonales secundarias sería menos 8, luego menos 6, bien. Y la última, menos 12. Lo mismo, si hago las cuentas, me vuelve a quedar 2, por lo tanto esto queda 1. Ya está, ya tengo la solución del sistema. X es igual a 1, la Y es igual a 1 y la Z es igual a 1. Como sabíamos, el sistema ya era compatible determinado, lo vimos en el apartado A y nos ha salido sistema compatible determinado. Si sustituimos la X, la Y y la Z, al sumar, fijaros, 1 más 1 más 2 me sale 4, 2 más 1 más 0 me sale 3, 2 más 2 más 2 me sale al final 6. Fijaros, está correcto además, es muy fácil de comprobar, ¿vale? Ya veis, muy fácil resolver este ejercicio. Bueno, pues este problema de geometría espacial está dividido también en dos apartados. Aquí tenemos el primer apartado. Nos dice el apartado A, calcula la ecuación del plano pi que contiene a la recta R, cuya ecuación en forma continua es x menos 1 partido 2 igual a y menos 1 partido 3 igual a z menos 1 partido 2 y pasa por el punto A que tiene ordenadas 1, 2, 1. Vale, voy a representar la situación del problema. Nos están pidiendo calcular un plano. Entonces voy a dibujar mi plano. ¿Vale? Recordar que estoy en el espacio. Entonces ahí tengo mi plano, ¿de acuerdo? Este plano contiene a una recta R y además contiene a un punto A. Vale, ese punto A además está fuera de la recta porque si os dais cuenta al sustituir el punto A lo que me queda es 1 menos 1, 0, entonces luego en el otro me queda 2 menos 1, un tercio y 0 no es igual a un tercio, por lo tanto ese punto está fuera de mi recta. Entonces ahí tengo el punto A y ahí tengo la recta R, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla aquí y este es mi plano pi. Vale. Yo para calcular un plano puedo calcularlo de varias formas, una de dos. O tengo tres puntos, un punto y otro punto, cosa que podía hacer en este problema, y sacar de ahí 3 puntos. O puedo trabajar directamente con un punto y 2 vectores. Si yo tengo un punto y 2 vectores que me marquen la dirección, ya tengo directamente el plano que yo necesito. Entonces fijaros qué información me dan en el problema. Me dan la recta R. De la recta R yo saco varias cosas. Saco un punto, voy a llamarlo B.
que viene directamente en la ecuación. Está aquí, ¿vale? Ahí tengo mi punto, el 1, 1, 1. Siempre es cambiado de signo. 1, 1, 1. Ya me dan un punto. Y además me dan un vector, el vector u sub r. En este caso el vector u sub r viene aquí abajo, el 2, 3, 2. Entonces ya tengo como vector el 2, 3, 2. Vale. Entonces yo ya tengo un punto que estará aquí en mi recta, el punto B, y tengo un vector, ¿vale? No sé si se ve muy bien, pero ahí tendría mi vector, el u sub r. Claro, si yo calculo este otro vector, el que une el punto B con el punto A, directamente tengo otro vector que tiene diferente dirección. Entonces ese vector me vale ya para calcular mi plano. Entonces voy a coger, vamos a dejarlo puesto ahí, vamos a coger como vector, y lo voy a llamar V, ¿de acuerdo? Esto es una V, al vector, por ejemplo, AB, ¿de acuerdo? He cogido, si os dais cuenta, el contrario, lo he cogido hacia atrás, ¿vale? Me da igual, ¿vale? Uno que otro, podría haber puesto el B. Entonces, esto es al punto B, restarle el punto A. Voy a dejarlo indicado. Al punto B, 1, 1, 1, quiero restarle el punto A, el 1, 2, 1. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendría que esto es 0, menos 1 y 0. Claro, como yo puedo coger un vector o cualquiera de sus proporcionales para no trabajar con números negativos, por ejemplo, y no liarme, directamente puedo coger este, de tal forma que al final he acabado cogiendo el vector BA, ¿de acuerdo? Hacia la dirección, hacia el otro lado, el opuesto. Entonces ya tengo el vector que yo quiero. Y ahora ya puedo calcular mi plano, porque si os dais cuenta, tengo dos vectores y un punto, que puedo coger el que me dé la gana, ¿de acuerdo? Yo en este caso voy a coger, por ejemplo, el punto B, ¿de acuerdo? Me da igual cuál coja, entonces voy a coger ese punto, ya que lo tengáis. Puedo trabajar con el punto A exactamente igual. Y mirar, voy a calcular la ecuación general del plano. Mi plano pi va a tener por ecuación la que sale del siguiente determinante. Cogemos nuestros dos vectores. Entonces voy a coger los dos vectores. El 0, 1, 0 que acabo de calcular y el 2, 3, 2 que estaba en la recta. 2, 3 y 2. Y ahora lo que voy a hacer es coger el punto, pero el punto lo que hacemos es cogerlo como si fuera en continua, x menos 1, y menos 1 y z menos 1, ¿de acuerdo? Lo he cogido restando a las variables. Y de aquí me va a salir mi ecuación, cuando yo esto lo iguale a 0. Entonces, hacemos las cuentas. 0 por 3 por z menos 1 me queda 0. Luego 1 por 2 por x menos 1 nos queda más 2 que multiplica a x menos 1. Lo voy a dejar indicado. Y luego 0 por 2 por y menos 1 me vuelve a quedar 0 al calcular el determinante. Menos diagonales secundarias. 0 por 3 por x menos 1, 0 directamente. Luego 0 por 2 por y menos 1 me vuelve a quedar 0 restando. Y luego 2 por 1 por z menos 1 nos queda menos 2 que multiplica a z menos 1. Y esto os he dicho que lo igual a 0 y de aquí sale la ecuación. Entonces me queda 2x menos 2 y luego menos 2z y luego menos con menos sería más 2 igual a 0, de tal forma que 2 con el 2 se me va y me queda que la ecuación del plano pi que me están pidiendo es 2x menos 2z igual a 0. Ya si queremos ser más profesionales en esto, lo que voy a hacer es simplificar la ecuación y dársela simplificada. Entonces, el plano pi que yo quiero calcular es x menos z igual a 0. Y ya directamente tengo la ecuación del plano que me estaban pidiendo. Fijaros qué sencillito. Apenas he tenido que calcular un vector y luego, por último, calcular un determinante para conseguir el plano que estamos buscando. Vale, pues el apartado B nos dice: calcule la ecuación de la recta R que pasa por el punto B de coordenadas 2, 1, 2 y es perpendicular a las rectas S sub 1 con ecuación continua x menos 1 partido 2 y menos 1 partido 2 igual a z menos 1 partido 2 y S sub 2 igual a x menos 2 partido menos 1 igual a y menos 1 entre 3 y z entre 2. Vale, entonces la situación del problema es muy sencilla en este caso. Nos están dando dos rectas que en principio se cruzan o se cortan. De eso lo desconocemos. Sí que tienen diferentes vectores, por lo tanto no tienen la misma dirección y por lo tanto solo son esas dos posibilidades. O se cruzan o se cortan. Y quieren que calcule una tercera recta que sea perpendicular a ellas, es decir, que su dirección sea perpendicular y sin embargo pase por el punto 2, 1, 2. Vale. Mi recta va a ser así. Si las otras las tengo en horizontal, esta va a ser como vertical, ¿de acuerdo? De tal forma que los ángulos que yo podría formar con ellas sería de 90 grados. Pero quieren que pase por un punto muy especial, por un punto B, ¿de acuerdo? Esta es la recta que yo quiero calcular, R, y aquí tendré S sub 1 y aquí tendré S sub 2. Como os decía,
lo que tengo es que las direcciones son perpendiculares. De aquí voy a calcular un vector u sub s sub 1 y de aquí un vector u sub s sub 2. Y de aquí tendré mi vector v, vamos a llamarlo u sub r, ¿vale? Y así a todos tienen el nombre. Claro, por ser, vamos a poner la recta perpendicular a S sub 1 y por ser también R perpendicular a S sub 2, lo que tiene que ocurrir es que si yo calculo el producto vectorial de S sub 1 con S sub 2, este producto vectorial me va a dar directamente el vector que yo necesito. El vector, vale, y lo estoy poniendo mal, estoy diciendo los vectores de las rectas, ¿vale? Que yo los he llamado u sub s sub 1, ahí está, producto vectorial por u sub s sub 2, esto me va a dar el vector que yo necesito, el u sub r, según lo he llamado, ¿de acuerdo? Este es el que necesito. Entonces, claro, ya tendré para calcular mi recta el vector. Y para calcular una recta nosotros solo necesitamos un punto y un vector, y precisamente el punto ya me lo dan, es el b. Por lo tanto, lo único que necesito es calcular este vector. Por lo tanto, u sub r es el producto vectorial de mis dos vectores. ¿Cómo se calcula? Pues pongo aquí coordenadas i, j, k, donde estos vectores son el i, voy a dejarlo por aquí, es el 1, 0, 0, el j es el 0, 1, 0, ¿de acuerdo? Ahí lo tengo, y el k es el 0, 0, 1, ¿de acuerdo? Trabajando, en este caso, con mis ejes. Vale. Entonces pongo mis dos vectores ahora en el determinante. Los vectores que yo tengo están aquí, el 2, 2, 2 y el menos 1, 3, 2. Vale, el 2, 2, 2 y luego el menos 1, 3 y 2 y calculamos este determinante que nos va a dar precisamente el vector que buscamos. Vale, si calculamos, esto es 4i, luego tendré menos 2j y luego la k nos sale 6k más 6k. Ahí tenemos la primera parte. Y luego diagonales secundarias las pongo ya por aquí. Sería menos 2k cambiado de signo, sería más 2k. Lo pongo por debajo, ¿vale? Esto continúa, ahí más. Luego tendría más cambiado de signo, menos 4j. Y luego para la i sería menos 6i. De tal forma que tengo 4i menos 6i nos queda directamente menos 2i. Esa será mi primera coordenada. Luego las j me queda menos 6, por lo tanto... coma que se me olvida, menos 6 y luego me queda 8 para las k. Simplifico este vector, de acuerdo, por no trabajar con uno tan grande y esto me queda directamente menos 1, menos 3 y 4, de acuerdo, por lo tanto ya lo tendríamos ahí. Vale, bien, ¿y qué estoy diciendo? Sí, vale. Entonces ya lo tenemos, este es mi vector. Entonces, una vez que ya tengo mi vector, este hemos dicho que es el u sub r, ya directamente tengo ya mi recta, cojo su punto y cojo el vector y directamente puedo poner la recta como yo quiera. Por ejemplo, mi recta R la puedo poner en forma continua, x menos el punto, 2 partido el vector, menos 1, y menos el punto, menos 1 partido el vector, menos 3, y z menos el punto, z menos el punto, que es 2 partido el vector, que es 4. O la puedo poner en paramétricas, la recta R sería x y z, y igual, 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 pongo el punto, 2, 1, 2, y luego lambda veces con el vector, menos lambda, menos 3 lambda y más 4 lambda. Y ya directamente tenemos calculada la recta. La he puesto en forma continua o en ecuaciones paramétricas. Ya veis, muy sencillito. Bueno, pues en este ejercicio nos dan la función f de x igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x, donde x pertenece a los números reales, y en el apartado A, de dos apartados que vamos a tener, nos dice calcule los máximos y mínimos relativos y sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, lo primero que necesito es el dominio de esta función, por si hay algún punto por ahí un poco especial. Entonces, el dominio de f es igual a todos los números reales. ¿Por qué? Por ser una función polinómica. Las funciones polinómicas nos dan problemas en cuanto a dominio, ya que puedo coger cualquier valor para la x que voy a obtener un número sin ningún problema. Vale, para calcular los extremos relativos, los máximos y los mínimos relativos y los intervalos de decrecimiento y decrecimiento, lo único que tengo que hacer es, en este caso,
calcular la derivada. Por lo tanto, calculamos la derivada de nuestra función. F' de x es igual a 6x al cuadrado más 6x y menos 12. ¿De acuerdo? Ya tengo mi derivada. Aquí es donde voy a encontrar los posibles extremos relativos, los posibles máximos y mínimos relativos, y donde voy a estudiar la monotonía, el crecimiento y decrecimiento. Para ello lo que vamos a hacer es igualar nuestra función a 0, y de aquí obtenemos una ecuación de segundo grado, en este caso completa. Vale, voy a simplificarla. En este caso puedo dividir todo entre 6, perdón. Entonces x al cuadrado más x menos 2 es igual a 0. Ecuación de segundo grado completa, y trabajamos con la fórmula. Entonces x es igual a menos b menos 1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, 1 menos 4ac más 8, todo esto partido 2a, partido 2. De aquí lo que tenemos es menos 1 más menos raíz de 9, que es 3 directamente, y todo esto partido 2. Por lo tanto, menos 1 más 3 nos sale 2, partido 2, 1, y menos 1 menos 3 menos 4, partido 2, menos 2. Estos son los posibles extremos relativos, ¿de acuerdo? Posibles extremos relativos. Vale, ya tenemos ahí los posibles extremos relativos. ¿Cómo sé yo si son máximos y mínimos? Pues escribimos la recta real y vamos a representar. ¿Vale? No representar exactamente, ¿vale? Marco los puntos que me daban problemas en el dominio, ninguno, por lo tanto no tengo que marcarlos, y luego los puntos que acabo de obtener. Por ejemplo, por aquí el menos 2 y por aquí el 1. Y de aquí lo que voy a estudiar es la monotonía, el crecimiento y el decrecimiento en los intervalos que acabo de obtener. Este intervalo de aquí, este intervalo de aquí y este intervalo de aquí, ¿vale? Teniendo en cuenta que por aquí tengo el menos infinito y por aquí tengo el más infinito, ¿de acuerdo? En mi recta real. Y lo que hago es estudiarlo dando valores intermedios, en este caso, en los intervalos que acabo de obtener. Entonces, en este caso, por ejemplo, calculamos f', por ejemplo, aquí de menos 4. Fijaros, voy a sustituir en la derivada, f'. Aquí, por ejemplo, f' de 0, entre el menos 2 y el 1. Y aquí f', por ejemplo, de 2. Y estoy sustituyendo en todos en la derivada, ahí donde acabo de señalar. Vale, si sustituyo el menos 4, haciendo las cuentas, esta parte me sale positiva. Si sustituyo el 0, me queda menos 12, por lo tanto directamente negativa. Y si sustituyo el 2, me vuelve a quedar positiva, por lo tanto ahí lo tengo. Entonces en este caso positiva, función creciente, ¿vale? Creciente, vamos a ponerla ahí. Luego negativa, función decreciente. Y por último positiva, función creciente. Y ya lo tenemos. Ya tengo si hay máximos y mínimos y el crecimiento y el decrecimiento. En este caso tenemos que x igual a menos 2 es un máximo relativo. ¿De acuerdo? Era posible extremo relativo, pero fijaros, con la medio representación que hemos hecho aquí, tenemos que la función hace así, ese punto es un máximo relativo. Luego, x igual a 1 es un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Ahí la función decrece y vuelve a crecer, por lo tanto mínimo. Y ya tengo dónde crece y dónde decrece. Fijaros, f es creciente en los intervalos desde el menos infinito hasta el menos 2, unión desde el 1 hasta el más infinito. Ahí son donde hemos visto que la función es creciente. Y f es decreciente en los intervalos, nada más el de medio, desde el menos 2 hasta el 1. Ya tengo mis resultados. Ahí están unos y ahí están otros. Ya veis, muy sencillito calcular lo que nos estaban pidiendo. Bueno, y en este apartado B, trabajando con la misma función, nos dicen calcule el máximo y el mínimo absolutos en el intervalo menos 2, 2. Es decir, quieren saber cuál es el punto más alto de la función y el más bajo solo dentro de este intervalo. Vale, vamos a hacer un planteamiento del problema con lo que conocemos hasta ahora. Fijaros, en el apartado anterior yo he calculado qué pasaba en el menos 2 y qué pasaba en el 1, ¿de acuerdo? Donde me salía un máximo relativo en el menos 2 y un mínimo relativo en el 1. Y ahora yo quiero saber qué pasa hasta el 2, ¿de acuerdo? Más o menos ahí la situación, siendo esta la recta real. Entonces yo sé que mi función por aquí hace máximo relativo y por aquí hace mínimo relativo. Por lo tanto, al ser continua, una función polinómica siempre es continua, yo tengo que la situación sería más o menos una cosa así. Vale.
Aquí, ¿cuál es el problema? Claro, evidentemente el punto mínimo es este. El mínimo absoluto es este en nuestro intervalo, ya que este es mínimo absoluto y yo sé que la función pasaba de decreciente a creciente en el 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo único que me falta saber es qué le ocurre al 2. Yo necesito saber si el 2 solo llega hasta aquí, por lo tanto el máximo absoluto sería el 2, o si en este caso sube todavía un poco más, se coloca aquí y en mi intervalo directamente el máximo absoluto sería el 2. Por lo tanto tengo que estudiar esos valores. Vale, voy a dejar más o menos esta representación hecha aquí para que se vea. Luego, recordar que solo me dicen entre el -2 y el 2, por eso me olvido de este trozo y me olvido de este trozo, ¿de acuerdo? Porque, claro, evidentemente si no me lo limitaran, la función sigue creciendo siempre por lo que hemos estudiado nosotros y aquí sigue decreciendo, ¿vale? Esta parte seguiría también así y entonces, claro, no tendría máximo ni mínimo absoluto porque tendría que serían el menos infinito y el más infinito, ¿de acuerdo? Entonces, solo voy a limitarme a la zona que me están pidiendo. Vale, vamos a borrar esto un poco. Ahí. Vale, entonces lo que os digo, vamos a calcular cuál es el valor de nuestra función en f de menos 2 y quiero calcular también el valor de la función en f de 2, ¿de acuerdo? Para saber cuál de los dos es el más alto, ¿de acuerdo? Cuál de los dos es el máximo absoluto. Por lo tanto, cogemos directamente la función, no me interesa la derivada y sustituimos. El primero sería 2 por menos 2 elevado al cubo, menos 2 elevado al cubo, más 3 por menos 2 elevado al cuadrado y menos 12 por menos 2. Vale, si hacemos las cuentas de este valor, esto nos sale 20. Y luego, sin embargo, si sustituimos el 2, sería 2 por 2 al cubo, más 3 por 2 al cuadrado, menos 12 por 2, directamente obtenemos que este valor sale 4. Claro, fijaros, ¿cuál de los dos es el mayor? Este de aquí. Por lo tanto, x igual a menos 2 es máximo absoluto. Y por lo tanto encaja la representación que tengo puesta ahora. No te la piden, pero bueno, máximo absoluto en el intervalo menos 2,2. Vale. Y no me queda otra, con lo que hemos estudiado nosotros, es que f de 1 va a ser x igual a 1 va a ser el mínimo absoluto. Si sustituyera directamente tenemos 2 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado y luego esto es un menos, ¿vale? Que se vea ahí bien, menos 12 por 1. Directamente esto nos sale menos 7, fijaros, es el valor más pequeño en este intervalo. Por lo tanto, x igual a 1 es mínimo absoluto, sería para nuestra función, ¿de acuerdo? En el intervalo menos 2,2. Fijaros qué sencillito ha sido calcular esto, ni siquiera he utilizado la derivada porque he utilizado lo que hemos trabajado antes, ¿de acuerdo? No necesitaba otra vez hacer cuentas con la derivada. Sí que era necesario para conocer un poco la situación de esta representación. Fijaros que he medio representado un poco qué le pasa a la función y he tenido que discutir cuál era el punto más alto aquí, ¿de acuerdo? Hemos tenido que estudiarlo. Pero ya veis, muy sencillito de calcular. Bueno, pues este primer apartado nos dice calcula el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 entre x seno de x. Vale, para calcular este límite, voy a escribirlo debajo, límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 partido x por seno de x, siempre antes de empezar a ver si necesito utilizar la regla del L'Hopital o una cosa así, primero vamos a sustituir. Entonces esto nos queda coseno de 0 menos 1 partido 0 por seno de 0. Vale, el coseno de 0 vale 1 y 1 menos 1 me queda arriba y abajo me queda 0 por 0, ya que el seno de 0 es 0. Es decir, que esto nos sale indeterminación del tipo 0 partido 0. Normalmente esta indeterminación la resolvemos calculando las raíces del polinomio del denominador y del denominador y simplificamos la fracción. Pero en este caso no puedo, ya que no son funciones polinómicas lo que yo tengo en mi fracción. Por lo tanto, vamos a utilizar, como bien dice el título, la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital lo único que me dice es que yo coja mi límite cuando x tiende a 0, y derive la función del numerador y derive la función del denominador. No voy a hacer una derivada del cociente, voy a hacer derivada del numerador partido derivada del denominador. Cuidado que son cosas diferentes, ¿de acuerdo? La regla del L'Hopital solo me dice que derive. Derivada del coseno es directamente menos seno. Y luego sería derivada de 1, 0 directamente, ¿vale? Ni siquiera haría falta ponerlo. Y luego abajo tengo un producto, por lo tanto derivada del producto. Derivada de la primera, 1, derivada de x, 1, por la segunda sin derivar, seno de x, más la primera sin derivar, x por la derivada del seno, que es el coseno de x.
ya lo tenemos. Volvemos a sustituir, a ver si hemos deshecho esta indeterminación. Arriba nos queda menos 0 ya directamente. Y luego abajo sería seno de 0, 0, y luego más 0 por coseno de 0, que es 1. Es decir, que nos vuelve a quedar indeterminación del tipo 0 partido 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nada. Volvemos a aplicar la regla del L'Hopital. Vuelvo a derivar esta función que tengo aquí. Por lo tanto, volvemos a derivar. Límite cuando x tiende a 0 y otra vez hacemos derivada del numerador partido derivada del denominador. Es lo que me dice la regla del L'Hopital. Derivada del seno, el coseno con un menos delante será menos coseno. ¿De acuerdo? Lo dejo así. Y luego, derivada abajo, derivada del seno, el coseno. Y luego, la parte de atrás tengo un producto. Otra vez, derivada de la primera, 1 por la segunda sin derivar, coseno de x, más la primera sin derivar, que sería x, y luego la derivada del coseno es directamente menos el seno, por lo tanto, menos x seno de x, ¿vale? Alargo un poco más la raíz de fracción y hacemos cuentas. Sustituyo el 0. Voy a dejar, bueno, vamos a ponerlo directamente. Coseno de 0 directamente es 1, con el menos de delante menos 1, y abajo nos queda otra vez coseno de 0, otra vez 1, más coseno de 0, 1, y luego sería menos 0 por seno de 0, 0. Por lo tanto, esto nos queda menos 1/2. Ya tenemos cuánto vale esta derivada. Este límite. Y fijaros, hemos aplicado L'Hopital en este paso y en este paso, ¿de acuerdo? Yo le habría indicado que aquí he utilizado L'Hopital. ¿De acuerdo? L'Hopital. Ahí está, y que se ve bien. Ahí, L'Hopital. Ya veis, muy sencillito este límite. Bueno, pues este segundo apartado nos dice calcular el área encerrada por las gráficas de f de x igual a 4x y de g de x igual a x al cubo en el intervalo cerrado 0,2, probando anteriormente que en dicho intervalo f es mayor o igual que g. Vale, esta segunda parte no tendrían por qué decírnosla porque esto es algo que tendríamos que comprobar nosotros solos, ¿de acuerdo? Cuando estamos calculando un área hay que comprobar cómo son las funciones para nosotros calcular la integral. Eso es necesario. Entonces, fijaros, vamos a ver un poco la situación del problema. Me están dando dos funciones, una cúbica, más o menos de esta forma, y una función lineal, más o menos de esta forma. Esta es la f y esta es la g. Entonces, claro, yo solo con representarlas más o menos me puedo hacer esta situación, que tengo dos zonas en las que hay área, ¿de acuerdo? En este caso me están pidiendo una zona nada más en concreto, me están pidiendo que coja desde el 0 hasta el 2. Entonces yo tendré que comprobar si mis funciones coinciden alguna de las zonas con el área que yo quiero calcular o coinciden con varias zonas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si este sería el eje. Vale, entonces más o menos esa sería la situación. ¿Cómo hago para comprobar? Pues lo primero que tendría que hacer es comprobar primero estos puntos donde coinciden mis dos funciones para saber desde dónde hasta dónde van cada uno de los trozos, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de las áreas. Entonces lo que vamos a hacer primero es cojo f de x y la igualo a g de x, ¿de acuerdo? Vamos a ver dónde coinciden las dos. Coinciden, igualamos. Entonces en este caso tengo que 4x tiene que ser igual a x al cubo. Vale. Pasando todo al segundo miembro, lo que tengo es que esto x al cubo menos 4x es igual a 0. 4x lo he pasado restando. Sacando factor común, x multiplica x al cuadrado menos 4, vamos a ponerlo bien, menos 4 igual a 0. Por lo tanto, o x es igual a 0, vamos a ponerlo bien, o x es igual a 0 o x al cuadrado menos 4 es igual a 0. De aquí lo único que saco es que x es igual a más menos 2. Ya tengo los puntos. Vale, vamos a hacernos una idea de qué le ocurre a estas funciones. Vale, voy a ponerlo un poco más arriba, que no necesito más espacio. Vale, recta real y marco mis puntos. El menos 2, marco también el 0 y marcamos por aquí el 2. Vale, con la situación que me pide el problema, yo no necesito estudiar todos estos intervalos, solo me dicen que calcule desde el 0 hasta el 2. Por lo tanto, desde el menos infinito hasta el menos 2 no lo necesito, y desde el menos 2 hasta el 0 tampoco es necesario. Y por último, desde el 2 hasta el más infinito no necesito hacer estudio de todo esto. Y coincide que la zona que me piden es precisamente uno de los intervalos que yo tengo. Entonces, cuando calcule el área, yo calcularé el área desde 0 hasta 2. Si yo hubiera obtenido un punto más en las raíces, por ejemplo, yo hubiera tenido aquí un 1, pues claro, el área que tendría que calcular sería desde el 0 hasta el 1 y luego sumarle desde el 1 hasta el 2, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que me quede ahora. Entonces, claro, eso es lo que tendría que averiguar. En este caso me lo han dado muy sencillito, no necesito dividir el área que yo quiero calcular. Ahora,
Lo que tengo que decidir es el área, si voy a calcular la f menos la g o la g menos la f, ¿de acuerdo? Porque voy a calcular una integral y yo necesito calcular un área, por lo tanto necesito que esta resta sea positiva. Por lo tanto, necesito comprobar qué le pasa a estas dos funciones en ese intervalo. Para ello cogemos un valor intermedio entre el 0 y el 2 y doy valores a mis funciones. Por ejemplo, f de 1 y g de 1. Y estudiamos qué le pasa a cada una de ellas. Si sustituyo en la f, lo que me queda es 4 por 1, 4 directamente. Y en la otra lo que me queda es 1 al cubo, por lo tanto 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este intervalo, fijaros que he cogido el mismo valor, ¿vale? En este intervalo la f es mayor o igual que la g, ¿de acuerdo? Porque coinciden en el 0 y el 2. Entonces, fijaros, lo he tenido que comprobar para poder decidir que ahora yo voy a calcular el área, va a ser la integral desde 0 hasta 2 de mi función f, la mayor, menos la menor. ¿De acuerdo? Diferencial de x. Pero he tenido que hacer esta comprobación para poder saber que voy a calcular esta área. Entonces, la integral que vamos a calcular es, desde 0 hasta 2, ¿sí? De 4x menos x al cubo, diferencial de x. Vale, calculamos la integral, muy sencillita, nos queda 4x al cuadrado partido 2 menos x a la cuarta partido 4 y todo esto desde x igual a 0 hasta 2. Lo que vamos a hacer es regla de Barrow. Antes simplifico, me queda, si divido entre 2, me queda 2x al cuadrado, ¿vale? Y menos x a la cuarta partido 4. Esa no puedo simplificarla. Desde x igual a 0 hasta 2. Utilizamos la regla de Barrow, sustituyo primero el 2 en lo que acabo de obtener. Por lo tanto, voy a ponerle un paréntesis para que sea más visual. 2 por 2 al cubo menos 2 a la cuarta partido 4. Esa sería la primera parte y menos la segunda parte, que sería sustituir ahora el 0 por la regla de Barrow. Entonces 2 por 0 al cuadrado menos 0 a la cuarta partido 4. Vale, esta segunda parte se me va toda, se anula, ¿de acuerdo? Al estar multiplicando todo por 0. Entonces 2 por 2 al cubo, es decir, ¿qué estoy diciendo? Por 2 al cubo no, esto es 2 al cuadrado, ¿vale? Era al cuadrado, ¿vale? Si os dais cuenta aquí tenía un cuadrado. Entonces 2 por 2 al cuadrado, me queda 4 por 2, 8, y la segunda parte sería 2 a la cuarta, entre 2 al cuadrado me queda directamente 2 al cuadrado, por lo tanto menos 4, esto es igual a 4 unidades de longitud al cuadrado, ¿de acuerdo? Ya que esto es un área. Por lo tanto, ya he conseguido calcular la integral que me estaban pidiendo, en este caso calcular el valor del área encerrada entre estas dos gráficas. Bueno, pues en este problema de la distribución normal nos dicen: las notas de matemáticas de 500 alumnos presentados al examen de EBAU tienen una distribución normal con media 6,5 y desviación típica 2. En el apartado A nos dicen calcule la probabilidad de que un alumno haya obtenido más de 8 puntos. Y en el apartado B, cuántos alumnos obtuvieron notas menores de 5 puntos. Vale, lo primero, los datos del problema. Nos están dando, en este caso, una población, n es igual a 500 alumnos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos 500 alumnos. Y nos están diciendo que siguen una distribución normal. Por lo tanto, x, nuestra variable aleatoria que mide las notas de los alumnos, ¿de acuerdo? Si queríamos lo podríamos poner, x igual a la variable que nos mide las notas de los alumnos. Nos dicen que siguen una distribución normal de media 6,5 puntos y desviación típica 2, ¿de acuerdo? Me están diciendo en este caso, lo voy a poner por aquí, que la media es igual a 6,5 y la desviación típica es igual a 2. Vale, a partir de aquí nos piden calcular. Vale, para nosotros poder calcular, porque nos dan una tabla en este caso, voy a utilizar que z va a ser mi variable aleatoria x menos la media partido la desviación típica. De tal forma que tengo que esta variable aleatoria ya sigue una distribución normal de 0, 1. Y con esto podremos utilizar esa tabla que nos dan en los exámenes de selectividad, ¿de acuerdo? O que nos están dando siempre los exámenes. La distribución normal estándar. Vale, eso me va a ayudar para resolver los dos apartados. En el apartado A me dicen calcule la probabilidad de que mi variable aleatoria, las notas, sean más de 8 puntos, ¿de acuerdo? Pues más de 8 puntos. Vale, nosotros en una distribución normal tenemos que la campana es de esta forma, ¿de acuerdo? Y lo que queremos calcular es un área siempre que está marcada en un punto y toda la zona de atrás es lo que nos dan las tablas con las que trabajamos nosotros.
Vale, pero la tabla que se nos da es la de la distribución normal estándar. Por lo tanto, a la hora de calcular esta probabilidad necesitamos tipificar, lo que se llama. Entonces, yo lo que hago es cojo x menos la media, partido de la desviación típica. Esto es mayor o igual que mi variable x, el 8, menos la desviación típica, 6,5, menos la media, partido de la desviación típica. Por lo tanto, esto es la probabilidad de que z, esto lo hemos llamado z, sea mayor o igual, os digo directamente, esto sale 0,75. Por lo tanto, en mi campana de Gauss, ¿de acuerdo? La de la distribución normal, una cosa así, cuando está tipificada, aquí tenemos el 0, por lo tanto me están pidiendo el 0,75 y esta es la zona que me piden. A mí la tabla me da la zona contraria, esta de aquí atrás, por lo tanto nosotros vamos a calcular la probabilidad del contrario. Es decir, voy a borrar esto de aquí, lo que calculo es 1 menos la probabilidad, vale, esto continúa, 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,75. Por lo tanto, calculo del contrario. Esto viene en la tabla de la distribución normal. En la distribución normal lo que buscaré en la primera columna es 0,7 y en la primera fila voy a buscar 0,05, ¿de acuerdo? Voy viendo dónde se cruzan estos dos y el número que sale lo tengo ya por aquí anotado, ¿vale? Que lo tengo aquí en la tabla. Voy a quitar esto. Vale, en la distribución normal esto nos sale 1 menos, que la cuenta es 0,7734. Esto lo he buscado en la tabla de la distribución normal estándar. Y esto nos sale 0,2266. Ya está, me dicen probabilidad, ya la tengo calculada. Apartado A, resuelto. Apartado B, ahora me dicen cuántos alumnos obtuvieron notas menores que 5 puntos. Entonces, primero lo que voy a calcular es esa probabilidad. Probabilidad de que x sea menor o igual que 5. Vale, tipifico exactamente igual. Estos problemas siempre se repiten. Probabilidad de x menos la media partido de la desviación típica tiene que ser menor o igual que 5 menos 6,5 partido 2. Esto me da probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,75. Como la distribución normal estándar es simétrica, calcular la probabilidad de un número negativo es lo mismo que la probabilidad de que sea mayor o igual que el número positivo, ¿de acuerdo? Y si os dais cuenta, esta es precisamente la que acabo de calcular ahora, ¿de acuerdo? Fijaros, era precisamente esta. Por lo tanto, esto sé que es 0,2266. Vale, esta es la que yo quiero calcular. Por lo tanto, yo sé que de todos los alumnos, aproximadamente el 22,66% son los que han tenido una nota inferior a 5 puntos. Claro, tengo que utilizar el dato que me falta. Se presentaron 500 alumnos. Por lo tanto, yo quiero calcular el 22,66%, vamos a ponerlo bien, de 500 alumnos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es multiplicar 22,66 por 500. Y todo esto partido 100, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta cantidad nos sale ya directamente. 113,3 alumnos obtuvieron una nota inferior a los 5 puntos que nos dicen. Por lo tanto, suspendieron esa prueba de la EBAU, ¿de acuerdo? 113,3. Ya veis, un ejercicio muy sencillito de distribución normal y bastante completito. Pues ya está, ya veis, como siempre un examen muy completito, ya que en Castilla y León siempre los exámenes son muy completitos y muy interesantes. Pero ya veis que no era muy complicado de resolver, si no sabemos todo lo que nos están preguntando, evidentemente. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros. Además, abajo tenéis los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar fácilmente. Y abajo ha aparecido la dirección de la página web donde podéis encontrar todos nuestros vídeos colocados tanto por cursos y también por contenidos de la asignatura. Además, hay una sección especial solo para la EBAU. Como os decía, nada más por hoy. Espero veros en próximos vídeos. Así que hasta la próxima.